Hola, somos estudiantes de la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo. Pertenecemos a la Escuela de Física y Matemática. Nuestra carrera es biofísica y somos estudiantes además de mecánica cuántica. Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es exponer algo acerca del potencial del oscilador armónico simple y posteriormente pasaremos a hacer una comparación entre el oscilador newtoniano y el oscilador armónico cuántico, ¿sí? Entonces vamos a continuar con Mario y bienvenidos. Bueno, para comenzar con la exposición acerca del potencial del oscilador armónico simple, cabe recalcar que solo existe un número limitado de estos potenciales, para los cuales es posible obtener soluciones de la ecuación de Schrödinger. Afortunadamente, estos potenciales incluyen algunos de los casos más importantes, tales como el potencial de Coulomb, que sin embargo no se analizará en este tema. El que vamos a analizar es el que ya mencionamos, el potencial del oscilador armónico simple. A este respecto, hay que recordar que las soluciones a las ecuaciones de Schrödinger para potenciales de cualquier forma siempre se pueden obtener mediante las técnicas numéricas. Debido a que el oscilador armónico simple es el prototipo para cualquier sistema oscilatorio, es de máxima importancia en la física y obviamente en campos basados en la física. Por ejemplo, se lo utiliza en el estudio de vibraciones de átomos de moléculas diatómicas, propiedades acústicas, térmicas y magnéticas de los sólidos, y además en vibraciones en la orientación del núcleo. Lo que podemos decir entonces en general es que el oscilador armónico simple se lo puede utilizar para describir casi cualquier sistema en el cual una entidad ejecute vibraciones pequeñas alrededor de un punto de equilibrio estable. En una posición de equilibrio estable, la función del potencial, Vx, deberá tener un mínimo. Y este mínimo casi siempre se puede aproximar por una parábola, tal como se ilustra en la primera figura de la izquierda, donde lo que tenemos aquí es, de hecho, la ilustración de cualquier potencial continuo con un mínimo, que va a ser la curva continua. Esta de aquí. Y además que esta se puede aproximar en las cercanías del mínimo por un potencial parabólico, que va a ser la otra función graficada con línea punteada. Si se escogen los orígenes del eje X y del eje Y para la energía, en el mínimo la ecuación para esta función potencial parabólica se les puede escribir de la siguiente manera. V de X es igual a C sobre 2 por un X al cuadrado, tomando en cuenta que C aquí es una constante. Entonces, lo que se muestra aquí en la figura de la derecha es una partícula que se mueve bajo su influencia, y este experimenta una fuerza restauradora lineal, o lo que se conoce como ley de Hooke. Teniendo en cuenta que f de x va a ser igual a la diferencia entre el potencial respecto a la distancia, con signo negativo, o lo que va a ser igual también a menos cx, y tomando en cuenta que es el mismo c de acá, pero en este caso va a ser una constante de la fuerza. La mecánica clásica también puede predecir que una partícula va bajo la influencia de una fuerza restauradora lineal ejercida por el potencial y desplazada una cantidad de x0 de la posición de equilibrio. Si tomamos en cuenta esta ecuación de aquí, nombrando que esta nu va a ser la frecuencia, igual a 1 sobre 2pi, por la raíz de la constante c sobre una masa. Diremos entonces que según esta teoría, la energía total E de la partícula va a ser directamente proporcional al x sub 0 al cuadrado. Y puede tener cualquier valor, ya que x sub 0 va a ser arbitraria. Lo que dice en cambio la mecánica cuántica acerca de esto es que esta va a predecir que la energía total E puede tomar solamente un conjunto discreto de valores, ya que la partícula está ligada por el potencial a una región de extensión finita, resultado que era conocido aún en la teoría cuántica antigua. Debemos recordarles también que el postulado de Planck predice que la energía de una partícula que ejecuta oscilaciones armónicas simples solamente puede tomar uno de los valores. En la ecuación de aquí, este n va a poder tomar solamente uno de estos valores propuestos de esta manera. Cabe recalcar hacernos una pregunta.
¿Cuáles son los valores de la energía permitidos que predice la mecánica cuántica de Schrödinger para este potencial tan importante? Lo que debemos hacer es resolver, obviamente, la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo para el potencial del oscilador armónico simple. Aunque este cálculo es bastante importante, se lo debe dejar debido a que la resolución de este problema es bastante largo y pues nos los vamos a reservar para otro tema. En vez de verificar por sustitución una eigenfunción típica y obtener un eigenvalor de la solución, nos concentraremos en describir los resultados de la solución y analizar su significado físico. Se encuentra que los eigenvalores para el potencial del oscilador armónico simple están dados por la fórmula, la cual tenemos aquí. E de n es igual a un n más un medio por un h y nu, frecuencia. Y obviamente este n de nuevo va a poder tomar solo uno de estos valores propuestos como lo tenemos aquí. Todos los eigenvalores son discretos, ya que para cualquiera de ellos la partícula está ligada, como se va a mostrar en esta figura de aquí. Si se comparan los resultados de Schrödinger con el postulado de Planck, se ve que en la mecánica cuántica todos los eigenvalores están corridos por una cantidad h nu sobre 2. Como una consecuencia, la energía total mínima posible para una partícula ligada al potencial será E sub 0 igual h nu sobre 2, que es la energía del punto 0 para el potencial 0, y cuya existencia es requerida por el principio de incertidumbre. Por lo tanto, la cuantización de la energía del oscilador armónico simple, según Planck, está equivocada, debido a esta constante aditiva h nu sobre 2. Esta constante se cancela en la mayoría de las aplicaciones del postulado de Planck, ya que en ella solo se utilizan diferencias entre dos valores de energía. Como por ejemplo, consideremos la radiación electromagnética emitida por la vibración de la distribución de carga de una molécula diatómica, cuyo espacio interatómico ejecuta oscilaciones armónicas simples. Como las frecuencias de los fotones emitidos solo dependen de las diferencias en las energías permitidas de la molécula, pues la constante aditiva no tiene efecto sobre las frecuencias de los fotones. Vamos a continuar con la exposición y ahora vamos a realizar una comparación entre el oscilador cuántico y el oscilador newtoniano. Entonces, ¿qué es lo que tenemos como antecedente? Tenemos nuestra ecuación de Schrödinger, ¿sí? Para nuestro caso, si se trata de un oscilador armónico simple, vamos a tener que introducir una variable, en este caso, nuestra variable K'. Adicionalmente, también conocemos que tenemos una energía que va a ser descrita en el caso del oscilador newtoniano por un medio de K' multiplicado por la amplitud del oscilador al cuadrado. Ahora, si hablamos de un oscilador cuántico, vamos a tener que esa misma energía podrá ser descrita como n más un medio multiplicado por h cortada y por la frecuencia angular de nuestro oscilador armónico cuántico. En esta parte nosotros podemos observar que tenemos varias eigenfunciones dependiendo del número cuántico que se presente. Cada una de estas eigenfunciones representará una solución a la ecuación de Schrödinger. Entonces, lo que tenemos es que si nosotros tenemos un número cuántico de 0, vamos a tener una ecuación o una eigenfunción sub 0 que estará representada por una amplitud sub 0 multiplicado por una exponencial. Igualmente, si tenemos un número cuántico de 1, tenemos una eigenfunción sub 1, ¿sí? Y así sucesivamente tenemos, dependiendo del número cuántico, tenemos nuestra eigenfunción. Debemos conocer adicionalmente que esta expresión que nosotros le hemos determinado como u va a ser igual para el caso
a una K' multiplicado por la masa del electrón elevado a la 1/4 sobre H cortada elevado a 1/2 y multiplicado por X. En este momento tenemos la función de onda para el oscilador armónico dependiendo del número cuántico n. Si nosotros tenemos un número cuántico n igual a 1, tendremos esta forma de la función. Si nosotros tenemos un n igual a 1, tenemos de esta forma y así sucesivamente. Algo muy importante que recalcar es que la forma de estas eigenfunciones o los máximos y mínimos presentes en estas eigenfunciones siempre serán n más 1 del número cuántico. Es decir, si nosotros tenemos que n es igual a 0, tendremos un solo máximo, ¿sí? Si nosotros tenemos que n es igual a 1, tendremos un máximo y un mínimo. Si nosotros tenemos un n igual a 2, tendremos dos máximos y un mínimo. Tenemos n igual a 3, tendremos dos máximos y dos mínimos. En esta parte de aquí podemos observar la densidad de probabilidad. En rojo podemos observar la densidad de probabilidad para el oscilador cuántico, mientras que en azul tenemos la densidad de probabilidad para el oscilador newtoniano. Aquí tenemos la densidad de probabilidad cuando n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Podemos darnos cuenta que a medida que n va creciendo, la densidad de probabilidad del oscilador cuántico se va asemejando a la densidad de probabilidad del oscilador newtoniano. Vamos a observar esto de una forma mucho más clara con el siguiente simulador. Este simulador lo que nos permite es observar que a medida que incrementa n, la densidad de probabilidad, tenemos aquí, la densidad de probabilidad va asemejándose cada vez más a la densidad de probabilidad newtoniana. Entonces, podemos observar que a medida que incrementa la energía, es decir, el número cuántico n, la densidad de probabilidad cuántica se asemeja cada vez más a la densidad de probabilidad newtoniana. Es decir, toda esta región de aquí se va asemejando cada vez más a la densidad de probabilidad newtoniana, como lo podemos verificar en esta simulación. Vamos a volver a nuestra presentación. Bien, en este momento vamos a realizar un análisis del por qué no puede existir energía cero en el oscilador cuántico. En el análisis newtoniano del oscilador armónico, la energía mínima es cero y obviamente la partícula se encuentra en reposo en su posición de equilibrio, lo cual no puede darse en la mecánica cuántica, es decir, ninguna solución de la ecuación de Schrödinger tiene energía igual a cero y mucho menos satisface las condiciones de la frontera. Además, si hubiera un estado así, violaría el principio de incertidumbre de Heisenberg, porque no habría incertidumbre ni en la posición ni en la cantidad de movimiento. Ciertamente entonces, la energía debe ser cuando menos de 1/2 h cortado
cortada por la frecuencia angular. De esta manera, y sólo así, se concordaría con el principio de incertidumbre. Para ver esto de forma cualitativa, vamos a realizar una pequeña demostración, partiendo de la energía según la mecánica newtoniana. Es decir, la energía va a ser igual a 1/2 de K' multiplicado por la amplitud al cuadrado. Recordemos que K' representa la constante de fuerza. También conocemos que la energía según el análisis cuántico va a ser igual a 1/2 de h cortada multiplicada por la frecuencia angular. Ahora, si recordamos que la frecuencia angular va a representar o va a ser igual a la raíz cuadrada de K' sobre m, tenemos esta ecuación. Si igualamos esta ecuación con esta que tenemos aquí, podemos encontrar fácilmente que la amplitud del oscilador armónico va a estar dada por la raíz de h cortada sobre la raíz de K' multiplicado por m. Ahora, recordamos que la cantidad de movimiento máxima va a ser igual a la masa multiplicado por la velocidad máxima. Entonces, tenemos aquí que nuestra velocidad máxima va a estar representada por la raíz cuadrada de K' sobre la masa y eso multiplicado por la amplitud. Si recordamos nuevamente a cuánto equivale la amplitud ya hallada, podemos fácilmente reemplazarla por la amplitud en nuestra cantidad de movimiento máxima y obtener esta expresión. Con lo cual, realizando simples cálculos, podemos obtener que la cantidad de movimiento máxima va a ser igual a esta expresión que tenemos aquí. Recordamos ahora que tenemos o hemos hallado ya la amplitud y también una cantidad de movimiento máxima, y que si recordamos el principio de incertidumbre de Heisenberg, podemos tener entonces que nuestra amplitud va a representar la incertidumbre en X y la incertidumbre en la cantidad de movimiento va a estar representada por la cantidad de movimiento máximo. Realizando sustituciones, tenemos que este producto va a ser igual a h cortado, lo cual representa el principio de incertidumbre. Es decir, se comprueba en efecto que la energía mínima o el potencial mínimo para un oscilador cuántico va a ser 1/2 de h cortada multiplicado por la frecuencia angular. Es decir, no puede existir energía